El mensaje de hoy se titula El juicio de Dios, el justo juicio de Dios. El pasaje que voy a usar está en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 6 al versículo 12. ¿Qué es lo que estaba pasando en esa iglesia de Tesalónica, de esa ciudad llamada Tesalónica? Los cristianos estaban sufriendo de una manera tremenda. Estaban siendo cruelmente perseguidos por los vecinos y también por el mismo gobierno, acusados, de acuerdo a Hechos capítulo 17, acusados de que ellos eran como quien dice, personas revolucionarias. Eran personas que andaban proclamando a un rey distinto que el César romano, el rey romano. Eso no era cierto, pero esas eran las acusaciones, y por otras cosas ellos trataron de perseguir a la iglesia. Y como no querían saber nada de Cristo, no querían saber nada de las cosas de Dios, entonces la arremetieron en contra de los cristianos. Y así andaban amenazando y persiguiéndolos, y entonces ellos necesitaban urgentemente un mensaje de ánimo, un mensaje de consuelo, un mensaje de fortaleza. Pablo lo ha hecho. Lo hizo a través de la primera carta, lo hizo también al iniciar la epístola, y ahora va a dar un giro el apóstol en su exposición, en su carta. Dice aquí que los perseguidores, las personas que estaban en contra de la iglesia, iban a ser juzgados por Dios. Y estas personas que están en contra del Señor necesitan una advertencia. Necesitan que se les diga a qué se están exponiendo al oponerse a las cosas del Señor. Y entonces, en estos versículos vamos a encontrar 5 puntos que nos hablan acerca del juicio hacia los incrédulos. Número 1, vamos a ver el juicio de Dios y su propósito. En el versículo 6 nos dice, ¿cuál es el propósito del juicio de Dios? Dice aquí, el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Oiga eso. Dice aquí que es justo, es correcto, es necesario pagar con tribulación a los que atribulaban a la iglesia del Señor. Y de aquí podemos decir que los que están en contra del Señor son todos aquellos, obviamente, que no han querido ser cristianos, pues cristianos de veras con un compromiso con Dios. Y en esto del juicio vamos a ver que un día Dios va a rectificar las injusticias del mundo. El juicio va a caer sobre todo malhechor, sobre toda conducta injusta. Nosotros vivimos en medio de personas injustas, en medio de personas malas, en medio de gente que cometen asesinatos, homicidios, robos, que practican el sexo ilícito, la burla, la maldición, el abuso, la crítica, la mentira, el engaño. Esos son los comportamientos en medio de los cuales nosotros vivimos, y muchas personas creen que pueden salir impunes, ¿verdad? Y muchos se han ido a la tumba con honores. Nadie se dio cuenta, nadie pudo descubrir nunca su culpa, sus fechorías. Pero dice la palabra de Dios que Dios, el Señor, va a regresar a la tierra y va a juzgar justamente al mundo. Y dice Pablo, esto es lo correcto. Esto es lo que Dios debe hacer. Si Dios es juez justo, Él tendrá que llamar a cuentas a todos aquellos que se han opuesto a su ley, y que un día les va a decir, señores, basta ya. Tiene que venir el día del juicio. Y claro, estamos más acostumbrados a oír que Dios es amor, y lo es. Dios es amor para sus hijos que son obedientes. Pero también dice la Biblia que Él es el Dios de las venganzas para aquellos que se oponen a Él. Así que el Señor viene a juzgar a esas personas que se oponen a su programa, a su palabra. Segundo, el juicio de Dios y su ejecutor. ¿Quién va a ejecutar el juicio de Dios? El versículo 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ha de venir. Así que
Aquí vemos que el que va a ejecutar el juicio de Dios será el mismo Señor Jesucristo. Él va a venir. Un día vino a morir por nosotros, pero ahora regresará, no como un cordero, pero vendrá, dice la Biblia, como el león de la tribu de Judá. Viene, claro, a darle reposo a los cristianos, pero viene a juzgar al mundo inconverso. Un día Cristo surcará los cielos, volverá a la tierra, y ese juez supremo de todo el universo, acompañado de millones de ángeles, ejecutará sus órdenes. Cuando dice que vendrá en llama de fuego, quiere decir que vendrá en todo el esplendor de su santidad. Vendrá en todo el esplendor de su pureza. El fuego es símbolo de la pureza, de la santidad. Y dice que nada inmundo va a poder burlar la presencia del Señor. Hasta dice la Biblia que en ese día el valiente va a gritar. En Apocalipsis dice que cuando eso sea, los grandes poderosos, los grandes capitanes, clamarán a las peñas, cubridnos. En vez de clamar a Dios, se ponen a clamarle a las peñas, que el hombre siempre ha sido así. Siempre quiere buscar veredas, quiere buscar atajos, cuando que es a Dios que hay que pedirle ayuda. En tercer lugar, vamos a ver aquí el juicio de Dios y los que van a ser juzgados. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán los que van a ser juzgados en el juicio de Dios? Versículo 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que en primer lugar, los que van a ser juzgados son los que no conocen a Dios, o los que no quisieron conocer a Dios, o los que no quisieron reconocer a Dios. Son aquellas personas que voluntariamente se fueron en contra de Dios, aún aquellos que le han buscado creadores extraños a todo lo creado. Cuando la Biblia dice que Dios se ha manifestado por medio de la creación al hombre, el hombre ha tratado de burlar eso, de decir que ni siquiera fue Dios el que creó todas las cosas, y le buscan muchas otras avenidas de explicaciones para no quererse enfrentar con el Señor. Esas personas que no reconocen a Dios, esas personas que se pusieron a adorar a la ciencia, que se pusieron a adorar al hombre, que se convirtieron en ateos, bueno, dice que esas personas van a estar bajo el juicio de Dios. Pero luego dice que también estarán en el juicio de Dios los que no obedecen al evangelio. Y esto es un poquito más serio en cuanto a nosotros los que profesamos la fe. Esas personas que no obedecen al evangelio son personas que oyeron el evangelio, pero que no lo obedecieron. Son personas que de pronto han de haber hecho hasta profesión de fe en una iglesia. Dijeron, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Asistieron a la iglesia, se hicieron miembros de la iglesia, se bautizaron, estuvieron en todos los cultos, predicaban, oraban, les gustaban los liderazgos, les gustaban tener tantos privilegios, fueron miembros de la iglesia, de pronto hasta honorables, pero no obedecieron. Dice la Biblia que algunos hasta le dirán al Señor que ellos profetizaban y echaban fuera demonios, y no porque eso sea malo, sino que creyendo que con eso ya estaban bien, pero como no eran obedientes al evangelio, el Señor va a decir, yo a ustedes no los conozco, a ustedes yo no los reconozco. Porque sabe usted, hay mucha gente que profesa la fe cristiana, pero andan en la fornicación, andan en el adulterio, andan en la homosexualidad, andan en todo tipo de asuntos que son en contra de la moral cristiana. Hay muchas personas que profesan la fe, pero son deshonestos, ingratos, son vengativos, murmuradores, son injustos, desobedientes a sus padres, sin compromiso con Dios y un largo etcétera. Para esas personas que no conocen a Dios, que no reconocen a Dios, y para esos que han oído el evangelio, pero no lo obedecen, para eso dice aquí, va a ser el juicio. ¿Es usted de esas personas? ¿Es usted de esa gente que ha oído tanto la palabra de Dios, sin embargo no la obedece? De pronto hasta la predica. Pero en cuarto lugar, nos dice que el juicio de Dios y el castigo. ¿Cómo será el castigo del juicio de Dios? Versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese versículo es tremendo. Y lo que está diciendo aquí, sencillamente, que el castigo del juicio de Dios será una pena terrible. Terrible, pero merecida. Terrible, terrible, terrible. Fueron personas, usted, que tuvieron la oportunidad de rendirse al Señor, pero no lo hicieron. Lo que escogieron fue negarle, andar en sus propios deseos,
esas personas, dice aquí, merecen el castigo del juicio eterno. Y dice, sufrirán pena, es decir, pagarán la penalidad. De pronto salieron impunes delante de todos, pero serán castigados en el análisis final de Dios. Ahí tendrán, dice, una ruina completa, cortados de la presencia de Dios, excluidos del gozo de Dios, excluidos de la satisfacción de Dios, separados de la bondad de Dios, extinguidos de su amor, aborrecidos y desterrados de toda esperanza. Pero luego dice aquí una nota bien importante al finalizar el mensaje, el quinto punto, el juicio de Dios y su escape. ¿Habrá alguna manera de escapar del juicio de Dios? La respuesta es sí. ¿Cómo será el escape del juicio de Dios? En el versículo 10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual, dice, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo aquí está orando por la iglesia, pero en esa oración deja ver 3 requisitos para que uno pueda escapar del juicio de Dios. Número 1, para escapar del juicio de Dios tenemos que ser dignos del llamamiento de Dios. Decir que no es posible ser salvo del juicio por méritos propios, porque no hay nadie perfecto para pararse frente a la santidad de Dios. No le alcanza a nadie su perfección para calificar. Y la única manera que podemos ser dignos de estar en la presencia de Dios es por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Jesucristo. Los únicos que van a ser hallados dignos de entrar a la patria, a la gloria de Dios, van a ser aquellos que van por medio del Hijo Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros no tenemos justicia propia. Pero cuando nos entregamos a Jesucristo, Dios nos acredita la justicia de Cristo, la perfección de Cristo, y nos cubre con ella. Entonces, si nosotros queremos de verdad escapar del juicio de Dios, vamos a tener que merecer eso. Pero nadie lo merece. Pero hay una manera de merecerlo. Hay una manera de ser dignos, que Cristo nos dignifique. Como diría Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La segunda cosa que dice aquí Pablo es que si vamos a escapar del juicio será porque Dios complete su obra en nosotros. No hay nada que podamos hacer nosotros para ser perfectos. Entonces Dios tiene que perfeccionarnos, es decir, Dios tendrá que hacernos, completar el placer de su bondad. Es decir, Dios tiene que hacernos aceptables a Él. Dios tiene que terminar una obra en nosotros. Y dijo Pablo en otra ocasión, el que empezó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Dios tendrá que completar su obra en nosotros. ¿Y cómo lo va a completar? Si nosotros permanecemos en Él, Dios empieza a formar la imagen de su Hijo en nosotros. Tenemos que caminar esta larga travesía que se llama una travesía de formación espiritual. Y tercero, dice aquí que el nombre de Jesucristo debe ser glorificado en nosotros y nosotros en Él. Debemos dejarlo vivir al Señor en nosotros día a día. Debemos dejar que Él viva en nosotros. Y debemos nosotros al mismo tiempo vivir y movernos y ser con el Señor cada día. Debemos dejar que Cristo more en nosotros, que Él nos perfeccione, y nosotros debemos de honrarlo a Él cada día. Debemos de vivir para honrar a Jesucristo todo el tiempo. Entonces escapamos del juicio si confiamos en Cristo como nuestro Salvador y Señor, si Él completa en nosotros su obra de perfección, que es lo que hace cuando estamos con Él, si vivimos honrando a Cristo y dejando que Jesucristo se glorifique en nosotros. Entonces le hablé de 5 cosas. El propósito del juicio de Dios es pagar con tribulación a los atribuladores. Eso lo va a hacer. Segundo,
¿quién va a ejecutar el juicio? Lo va a hacer Jesucristo mismo. Tercero, ¿quiénes serán juzgados en el día del juicio? Aquellos que no conocen a Dios y aquellos que no obedecen al Evangelio. Aquellos que declaradamente son pecadores, pero también aquellos que profesando fe cristiana no obedecen al Evangelio, no viven en santidad. ¿Cómo será el castigo del juicio de Dios? Será horrendo. Hasta lo dicen hebreos. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Será terrible. ¿Habrá escape para el día del juicio? Sí. ¿Cómo se escapa del día del juicio? Que Dios nos haga dignos para estar con Él. Y eso solamente lo hace Él a través de Cristo. Nosotros no lo podemos lograr por nuestras propias obras. Segundo, Dios tiene que completar la obra en nosotros y Él la está completando una vez que estamos habitando al abrigo de Él. Y tercero, Jesús debe ser glorificado, es decir, tiene que ser honrado en nosotros y nosotros ser honrados en Él. Con estos puntos llegamos al final de esta pequeña meditación. Para preguntarle a usted, ¿usted está preparado para el día del juicio? Tal vez me diga, pues si yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, tengo muchos años en la iglesia, pero ¿es usted obediente al Evangelio? No digamos al 100%, porque si Dios está completando su obra en nosotros, quiere decir que hay algunas áreas en nuestra vida que Dios va puliendo, pero no es porque andamos haciendo cosas incorrectas a nuestro sabor y antojo. Dios está haciendo una obra en nosotros. ¿Está usted en ese proceso? ¿Está usted comprometido, comprometida con Dios? No basta con decir soy evangélico, soy evangélica, tengo privilegios en la iglesia, soy miembro de la iglesia, soy bautizado, bautizada, me tomo la Santa Cena, hago vigilias. Todo eso está bien. Todo eso es parte de nuestro caminar con Dios. Pero antes tenemos que ser obedientes al Señor. Tenemos que vivir para honrar a Cristo y que Cristo entonces nos va a honrar a nosotros. Cristo se aproxima, el juicio viene y solo aquellos que viven una vida de santidad estarán preparados para ver al Señor y ser felices para siempre. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por estas personas que me han visto ahora. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que si alguien ha sido tocado por esta palabra, que en este momento quiera hacer una decisión por ti, que te quiera decir, Señor, reconozco mis pecados, reconozco que ando mal, yo no estoy viviendo, Señor, para ti, he estado viviendo para mis deseos, pero en este momento yo voy a empezar el camino de seguirte a ti, vivir para glorificarte y que tú también un día me glorifiques a mí. Gracias, Señor, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.